Se desechan y se reservan para votación conjuntamente con los demás artículos reservados, los artículos que fueron motivo de reserva de la senadora Dolores Padilla. Tiene a continuación el uso de la palabra el senador Mario Delgado Carrillo para presentar reservas con respecto a los artículos 36 y 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muchas gracias, presidente. Voy a optar por presentar en grupo todas mis reservas. Entonces le solicito su tolerancia en el tiempo, aunque no le guste aquí al senador Mayans. Bueno, me llama la atención, primero que nada, un comentario general. Pues parece que estamos votando por un listado de medidas particulares aisladas. No, aquí se está votando por un modelo económico. Es decir, no podemos venir a destacar victorias pírricas cuando el modelo en su conjunto no funciona. ¿Cómo defender las medidas que se han respaldado aquí por algunos grupos parlamentarios con los resultados que tiene nuestra economía? Menos del 2% de crecimiento, 2 millones más de personas en pobreza alimentaria, 10 puntos del PIB más de deuda pública, el dólar de 12.80 a 16.50, el índice de precios de la canasta básica al triple de la inflación, 50,000 pymes cerradas, aumento de la informalidad, precio de la gasolina al doble en México que en Estados Unidos, una crisis de derechos humanos y de corrupción y una reforma fiscal que era necesaria y complementaria para la reforma energética. Entonces, que defendamos aquí la responsabilidad porque se obtienen 2 o 3 cuestiones favorables, pues me parece que no estamos viendo el bosque y estamos muy contentos a la sombra de un arbolito. Votar a favor de este paquete es votar a favor de mayor endeudamiento sin crecimiento. Las reservas son las siguientes. Primero, en el caso de las bebidas azucaradas, qué bueno que se rectifica, qué bueno que se le dice a la Cámara de Diputados, no, es un error la valoración que ustedes tuvieron, con todo respeto, pero no es suficiente. Miren, hace 2 años no teníamos información, no sabíamos la elasticidad de la demanda de este tipo de bebidas, no sabíamos en realidad cuánto se iba a recaudar, cómo se iba a comportar el consumidor. ¿Qué hemos aprendido a 2 años de distancia? Que se generó una recaudación mucho mayor de la que se esperaba, más de 20,000 millones de pesos, y que sí hay un efecto en el consumidor. Ya se dieron datos aquí del Instituto Nacional de Salud Pública, hay una reducción, hay un efecto sustitución de refrescos por agua, lo cual quiere decir que la medida fiscal está funcionando para cambiar la conducta del consumidor y por lo tanto provocar un efecto favorable en salud pública. Y por el otro lado, pues tenemos una recaudación muy importante que puede ser definitiva en tener una estrategia agresiva contra la obesidad infantil. Digamos, necesitamos una reacción del tamaño del problema que estamos enfrentando, que es la epidemia del siglo XXI. Es utilizar estos recursos para evitar que esta generación de niños tenga una esperanza de vida menor a la que tiene nuestra generación. Entonces, si la medida fiscal va bien, si genera un cambio en la conducta del consumidor, si genera recaudación para darle más instrumentos al Estado para proteger la salud de los niños, pues ¿cómo es posible que se eche para atrás? Deberíamos ser más ambiciosos y si esto ya funcionó, pues vámonos al doble. ¿Para qué? Para que tal vez en 2 años estemos diciendo que ya no somos el principal consumidor de refrescos en el mundo y que ya no somos el primer lugar en obesidad en el mundo.
y que tendremos muchos más recursos para tener programas de prevención y asegurar, ahora que hay tanto interés en la infraestructura educativa, por ejemplo, que no haya escuela en México sin bebederos. Entonces, qué bueno que se corrige la propuesta que presentamos aquí, la senadora Maki, presidenta de la Comisión de Salud, Marcela Torres Peinberg, Armando Ríos Peter, David Monreal, es que no nos quedemos con lo que tenemos. Debemos entender que esto es un tema de salud pública y que es el principal problema que tiene México. Estamos hablando de que si no hacemos nada, nosotros vamos a ser la primera generación que entierra a sus hijos y no al revés. De ese tamaño es el reto. Entonces, es decir, aquí no, es que pues ya vamos a corregir lo que descompusieron los diputados, no es suficiente. Tenemos que ser mucho más agresivos en esa materia y ahí está la propuesta a su consideración. También, bueno, es muy importante este paquete por el tema de las gasolinas. A ver, hay que decir las cosas como son. No se puede ocultar en un debate técnico algo que va a ocurrir. Se está abriendo la posibilidad de que haya un ajuste al precio de las gasolinas el 1 de enero del 2016. El gasolinazo previsible es de 3%, que es la inflación esperada en este paquete económico. Son 40 centavos por litro, son 24 pesos por tanque. Hay que decírselo a la gente tal cual. En este paquete se prevé un nuevo gasolinazo. Entonces, ¿qué se dice? Ah, no, es que hay un cambio en el IEPS. Ya no es un IEPS variable que cambia dependiendo del precio internacional, más los costos adicionales que se tienen para tener un precio final fijo. Ahora lo que se fija es el impuesto y habrá variaciones en el precio final. Les voy a decir por qué no va a haber variaciones en el precio final y por qué va a tener un ajuste hacia el alza. Pues porque lo previenen en la propia ley de ingresos. Hay una recaudación, la más importante que viene en esta ley de ingresos, son 223,000 millones de pesos que se espera recaudar de IEPS. El IEPS de gasolinas que está teniendo este gobierno de este año y lo que espera para el siguiente son más de 3 puntos del PIB. Por eso insisto que estamos pasando de unas finanzas públicas petrolizadas a unas finanzas públicas gasolinizadas. Vamos a depender de la gasolina. ¿De verdad esperamos que baje el precio final? Por supuesto que no va a bajar, va a subir en 3%. Entonces, no es un paquete que proteja del gasolinazo, sino que lo oculta en una discusión técnica. Siguiente artículo, estamos por supuesto haciendo una propuesta ahí en que, a ver, si de verdad nos interesa darle un beneficio a la gente, ¿por qué no le ponemos tope al precio de la gasolina en el 2016? Que no pueda ser mayor al que tenemos en el mes de octubre de este año. ¿Por qué tenemos margen? Porque es brutal la diferencia entre el precio internacional y el precio final al consumidor en México. Tenemos más del doble, o sea, el margen es tremendo que tiene el gobierno. Se ven en las cifras de recaudación. ¿De veras queremos trasladar un beneficio a los consumidores mexicanos? Pues no lo disfracemos con fórmulas, pongámosle un tope. Así de sencillo. ¿Se puede? Claro que se puede. En caso de que hubiera una situación extraordinaria, se puede volver al Congreso y hacer el ajuste en caso de que fuera necesario. Tenemos otro artículo en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El día de hoy, con lo que se vote, vamos a terminar con muchos años de ortodoxia fiscal para mantener ciertos equilibrios en las finanzas públicas. A partir de hoy, como son insostenibles esos equilibrios,
entramos a la etapa de la simulación. Ya no hay responsabilidad fiscal, entramos a la simulación fiscal. En 2008 se dijo, vamos a tener dos déficits. El déficit público tradicional, que se mide como lo miden el resto de las economías del mundo, y México empezó a aparecer en los reportes, por ejemplo, de la OSD o del Banco Mundial, con un asterisco cuando se hablaba de déficit. ¿Por qué? Porque se prevé en la ley, se preveía que las inversiones de Pemex se iban a dejar fuera del cálculo del déficit público, para que esos recursos no entraran en competencia con el resto de la bolsa fiscal del gobierno. Sí, vamos a darle un tratamiento diferente porque es inversión en Pemex, que además le va a generar, era cuando todavía se quería Pemex, va a generar mayores recursos. Bueno, a partir de este año, el gobierno cambió esa definición. Incorpora a la CFE, las inversiones CFE, a pesar de que no está en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, y se dirá, bueno, se tolera que sea CFE porque va en la misma lógica de Pemex. Pero novedad, proyectos de alto impacto. ¿Qué es eso? Puede ser el aeropuerto, puede ser algún tren, puede ser lo que sea. ¿Quién va a hacer esa inversión? Pues obviamente las secretarías de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre esas inversiones y las que traen actualmente, por ejemplo, el presupuesto para el cálculo del déficit? Ninguna. Entonces, ¿por qué tenemos dos cajitas? ¿Por qué tenemos el déficit tradicional y por qué tenemos el déficit ampliado? Si ya estamos mezclando de una caja a otra, según como le convenga registrar al gobierno ese déficit. Pues es una simulación. ¿Cuál es la propuesta? Pues dejemos de simulaciones. Midamos el déficit como se mide en todo el mundo. Entonces tengamos una sola medida de déficit, porque si no, pues nada más va a ser un jugueteo que parece que el gobierno cree que puede engañar por siempre a los mercados. Creo que va a empezar a haber un castigo si esto no se toma en serio por parte de los mercados respecto a la economía mexicana. Hay también una propuesta de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 21. Fue utilizado de muy mala manera. Ahí se sugiere que cuando hay una caída en los ingresos públicos, se instrumenten, dice, se podrá tener las siguientes medidas de ajuste. Pues ya no puede ser posible que sea una sugerencia, sino un mandato. ¿Por qué? Porque el año pasado este gobierno violó esa disposición legal. Y cuando tuvo una caída en los ingresos, en lugar de ajustar el gasto, amplió el déficit público. Y ahora sabemos que buena parte de esos 75,000 millones de pesos que se le autorizó en Ley de Ingresos 2015 para que se los gastara en el 2014, fueron a parar a una gran campaña de publicidad en el último trimestre del año pasado. Tenemos que detener esa práctica, tenemos que detener esos abusos, tenemos que detener ese despilfarro. Entonces debe ser una obligación del gobierno hacer ajustes en el gasto ante una caída en el ingreso. Tenemos también dos propuestas en materia de ley de impuesto sobre la renta. Primero quisiera decir que sí, efectivamente hay ciertas flexibilizaciones, medidas que flexibilizan el régimen de incorporación fiscal, como subir de 250 a 300,000 pesos o eximir de la expedición de facturas, operaciones menores de 100 a 250 pesos, en fin, hay ciertas reglas de flexibilización. Pero lo que no funciona es el modelo. Esta es una buena idea, es un buen modelo, el de régimen de incorporación fiscal, pero para Suiza, para Alemania, para Inglaterra, pero no para México. Se parte de un supuesto falso. ¿Por qué tenemos la informalidad que tenemos en la economía mexicana? ¿Por qué la mayoría de los agentes económicos en este país está en la informalidad?
como una estrategia fiscal para evitar pagar impuestos. No. La informalidad en este país tiene que ver con la poca infraestructura que tenemos, el nulo acceso a crédito, el nulo apoyo a pequeñas y medianas empresas, los altísimos costos de electricidad, de comunicaciones, la baja calidad educativa. Todo eso lo mezclamos y ¿qué nos da como resultado? Pues la economía que tenemos, que es una economía de supervivencia. Entonces, esos pequeños agentes económicos, los puestos en el mercado, la tlapalería, no está en la informalidad como una estrategia fiscal, es economía de supervivencia. Entonces, pensar que se va a arreglar esto a partir de un modelo que pretende o asume que puedes tener internet de banda ancha, que tienes computador y que tienes además un despacho contable para que te rinda tu declaración, pues es vivir en otro planeta. ¿Qué tenemos como resultado? Pues que no ha funcionado. ¿Qué pasaba antes? En el régimen de repecos había una gran disposición de estos agentes a pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque se sentían incorporados a la legalidad. El incentivo era fuerte porque el pago no era muy oneroso. ¿Qué se cobraba? Pues no son agentes económicos que produzcan un gran valor agregado. Entonces se cobraba a partir del valor agregado que generan, que es muy bajo. Había una contribución muy baja, como ya se refirió aquí. Y había el incentivo además a que los estados hicieran un esfuerzo en recaudar estos impuestos, y aquellos estados que les interesaba tener mayores ingresos lo hacían. Caso de la Ciudad de México, que siempre tuvimos el primer lugar en recaudación por repecos. No sé quién está silbando, pero no tiene vergüenza de hacer esto aquí. Ruego a la Asamblea mantener, por favor. No me enojo, pero permíteme, señor senador. Ojalá diera la cara para que lo vieran en su estado a lo que viene a hacer. Permíteme, señor senador. El senador está presentando un paquete de reservas en un solo momento para economía procesal. Proceda, señor senador. Estamos a punto de terminar. Y entonces, por más ajustes que se le hagan al régimen de incorporación fiscal, pues no es un modelo que vaya a funcionar para nuestra economía, porque además asume que estos agentes van a estar en crecimiento. Entonces se les va a formalizar cuando vemos que la economía no crece. Si no crecen las grandes empresas, pues tampoco van a crecer ellos. Entonces me parece un punto de vista equivocado y creo que tendríamos que corregir y pues tomar lo que sí funcionaba del régimen de repecos para que cada vez más agentes se sientan parte de la economía formal y que no pensemos que la informalidad pues es una cuestión de estrategia fiscal, de evasión fiscal planeada por estos pequeños emprendedores. Estas son las reservas. Una última que espero nos apoye el senador Casillas, que es, siempre pensamos en medios de transporte, solo pensamos en el automóvil. Entonces me parece muy bueno que haya un incentivo a la deducción de los automóviles nuevos para que se puedan incluir una buena cantidad de modelos. Si lo pensamos desde el punto de vista ecológico, ambiental, para ciudades como esta, pues no es tan buena noticia, porque pues va a incentivar que haya una cantidad de automóviles mayor. Entonces, ¿qué proponemos? Pues que pensemos en otros medios de transporte. Por ejemplo, la bicicleta, un medio de transporte que ha crecido mucho en esta ciudad, y que pues no estemos favoreciendo el uso del automóvil con estas deducciones, cuando menos que le demos la posibilidad a aquellos que quieran adquirir una bicicleta que tengan la posibilidad de tener también una deducción fiscal. Es cuanto, presidente. Gracias.